El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Estamos celebrando el segundo domingo de Pascua. Hace 8 días estábamos celebrando la resurrección del Señor. Tenemos pues muy frescos los recuerdos de lo vivido en la Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, pasando por el Triduo Pascual hasta la resurrección. En el Triduo Pascual, el Jueves Santo, celebramos la institución de la Eucaristía, cuando el Señor en la última cena convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y le dio a sus apóstoles poder para hacer lo mismo. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces los apóstoles recibieron el poder de consagrar, de celebrar misa, de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y les dio la orden de realizar aquello, y desde entonces se celebra la Santa Misa. Aquí en Guatemala hace 500 años se celebró la primera misa. En este año, en el mes de julio, el 14 de julio en concreto, vamos a celebrar los 500 años de que se celebró la primera misa y no se ha dejado de celebrar. Todo empezó pues en la última cena, cuando Jesús personalmente celebró la primera misa, cuando consagró el pan y el vino
convirtiéndolo en su cuerpo y su sangre. Y también celebramos el mandamiento nuevo del amor, la humildad que nos enseñó Jesús a lavarle los pies a sus discípulos. En fin, eso celebramos el día Jueves Santo. El Viernes Santo contemplamos en el Vía Crucis a Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario, viendo su pasión, viendo todo lo que sufría por nuestra culpa, porque por nuestros pecados fue que el Señor sufrió todo eso. Y por la tarde en los oficios contemplábamos al Señor agonizando de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde el Señor murió. No fue una muerte aparente, realmente murió Dios, y con esa muerte el Señor nos salvó, abrazó la muerte para destruirla, venció al demonio, pagó nuestra deuda, nos ganó la gracia santificante que Adán y Eva perdieron en el paraíso, despertó en nosotros la esperanza de ir al cielo, porque por el pecado las puertas del cielo se habían cerrado, y el Señor con su muerte también nos da la máxima declaración de amor, pues Él había dicho que no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos, por los que ama. Y Jesús, al morir a las 3 de la tarde, nos dijo a cada uno: te amo, porque por amor el Señor moría, te amo. Pero es Dios, y el domingo resucitó, y el sábado en la vigilia celebrábamos la resurrección del Señor, su triunfo sobre la muerte, el paso de la muerte a la vida. Él resucitó con su propio poder, no lo resucitó otro, Él con su propio poder, porque es Dios. Al demostrar que es Dios, entonces nos convencemos de que todo lo que hizo Él es obra divina. Fundó la Iglesia Católica sobre Pedro, por eso es apostólica. Y la Iglesia Católica entonces tiene origen divino, ¿verdad? No como la Iglesia Protestante, que fue fundada por Martín Lutero. No es divina, la fundó un hombre rebelde y pecador además. Los mormones los fundó José Smith, ¿verdad? Los testigos de Jehová, cada uno, la Iglesia Casa de Dios la fundó Cash Luna, no la fundó nuestro Señor Jesucristo. La única de origen divino es la Iglesia Católica, que nació cuando Jesús llamó a los apóstoles y fundó sobre ellos la Iglesia, es apostólica. Entonces, si Jesús es Dios, la Iglesia que Él fundó es de origen divino. Los sacramentos que Él instituyó son sacramentos divinos: el bautismo, la confirmación, la confesión, el matrimonio, todos los sacramentos, la unción de los enfermos, son de origen divino, porque Él es Dios. La palabra que Él predicó, su mensaje, es mensaje divino, porque Él es Dios, Dios hablando, Dios con nosotros, Emmanuel, hablando. Su palabra es palabra de Dios, palabra divina, porque Él es Dios, dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero Cristo resucitó, ¿verdad? Y el domingo contemplábamos el sepulcro vacío por la mañana, pero por la tarde contemplábamos cómo el Señor se apareció a los apóstoles, mostrando así que Él cumplió la profecía que decía que iba a resucitar de entre los muertos. Hoy en el Evangelio se nos cuenta cómo Jesús se apareció el domingo primero y también el segundo domingo. El mismo domingo de resurrección por la tarde, dice que estaban los apóstoles reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Habían matado al Señor, también porque no iban a matar a los apóstoles, ¿verdad? Entonces ellos se encerraron
Y aún estando las puertas cerradas, el Señor apareció adentro, porque su cuerpo resucitado y glorioso ya tiene nuevas propiedades, nuevas cualidades. Su condición es distinta de la de antes. Ya no es como nuestro cuerpo, sino un cuerpo resucitado y glorioso que se aparece y desaparece. Es un misterio para nosotros, tal vez pensando un poco como teletransportación, ¿verdad? Que se va de un lado y aparece en otro. Es un misterio como es eso del cuerpo resucitado. Y así será nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos, cuando el Señor venga por segunda vez y nos resucite. Entonces el Señor se aparece la tarde del mismo domingo de resurrección. ¿Y qué hace? Saluda a los apóstoles diciéndoles: la paz esté con ustedes. Ese es su saludo, ¿verdad? La paz esté con ustedes. Luego dice, y hace cosas muy importantes. Les dice: así como el Padre me envió a mí, porque el Padre fue el que envió al Hijo a que se encarnara y a que nos salvara. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Cristo envía a los apóstoles, las columnas de la iglesia, los envía a que vayan a evangelizar, a continuar la obra salvadora empezada por Él. La primera cosa que hace el Señor. La segunda cosa, dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El Señor que viene a salvarnos tiene el poder de perdonar pecados. Él, que es Dios hecho hombre. Y recuerdan que cuando le llevaron al paralítico, que bajaron por el techo de la casa de Pedro allá en Cafarnaúm y lo pusieron a los pies del Señor, el Señor le dice al paralítico: tus pecados están perdonados. Y los fariseos alegan, ¿verdad? Este hombre está blasfemando. ¿Cómo puede decir tus pecados están perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. Este está cometiendo un pecado grave de blasfemia. Pero el Señor le dice que es más fácil decir tus pecados están perdonados, o toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que miren que sí se le perdonan los pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y se levantó ya curado, tomó su camilla, se fue a su casa. Y vieron los fariseos lo que hizo Jesús y comprendieron que tanto una como la otra cosa se realizaron: el perdón de los pecados y la curación de la parálisis, con un poder divino, no humano, ¿verdad? En cierta manera tienen razón, un hombre no puede perdonar pecados, pero Jesús, además de ser hombre, es Dios y perdona los pecados con poder divino. Pues ese poder divino que Jesús tiene, ese poder divino es el que le comunica, le transmite a los apóstoles la tarde de la resurrección. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, ustedes les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. En ese momento Jesús, ese poder que tiene, se lo da, se lo participa, se lo comunica a los apóstoles. Es un poder divino. Y entonces los apóstoles comenzaron también a absolver pecados con ese poder divino. Y no es por ser hombres, es por haber recibido ese don de Dios. Y se lo transmitieron a sus sucesores. Y ahora ese poder divino, tanto de celebrar misa como de absolver pecados, está en los sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los obispos y los sacerdotes, que han recibido también este poder. Por eso, cuando yo necesito confesarme, voy a buscar un sacerdote.
no un catequista. Muy santo puede ser un catequista, pero no tiene este poder divino que Jesús dejó, ¿verdad? Muy santo, pero como no es poder humano el que quita el pecado, sino un poder divino, busco a aquel que lo ha recibido y Él me absuelve y mi alma queda limpia. Entonces estamos conmemorando también el nacimiento del sacramento de la confesión, porque aquí fue cuando el Señor le dio a sus apóstoles ese poder, a los apóstoles, y ahora tienen sus sucesores. ¿Qué más ocurre? No estaba Tomás, y luego los otros días entre semana le dijeron los apóstoles: vimos al Señor. ¿Cómo va a ser posible? El Señor murió. Si yo no meto mi dedo en el agujero que dejaron los clavos en su mano y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, un día como hoy, estaban otra vez reunidos los apóstoles con las puertas cerradas, y esta vez sí estaba Tomás. Y el Señor una vez más se apareció. Era domingo, y es que el Señor solo el domingo se aparecía para indicar que ese es el día del Señor, el domingo, el día que el Señor resucitó. De hecho, domingo significa día del Señor, viene de 2 palabras latinas, dies domini, día del Señor, día domingo, y es el día que resucitó el Señor. El Señor solo los domingos se apareció. Pues el segundo domingo se apareció y se dirige a Tomás, ¿verdad? Ven, Tomás, mete tu dedo aquí en mi mano y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Pobre Tomás, ¿verdad? Vio que era cierto que el Señor estaba vivo y lo estaba regañando. Me lo imagino cayendo de rodillas y diciéndole: Señor mío y Dios mío, las palabras que decimos en el momento de la consagración, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. ¿Crees porque viste? Dichoso el que crea sin haber visto. Y ahí se refería el Señor a nosotros, que no tenemos la suerte de Tomás y de los otros apóstoles, que fueron testigos oculares, testigos privilegiados. Nosotros creemos porque lo dice la Biblia, nos lo enseña la iglesia, pero Tomás lo vio vivo, lo tocó, ¿verdad? Y entonces se entiende por qué cuando le decían los judíos a Santo Tomás y a los otros apóstoles: no digan que Jesús está vivo, que resucitó, digan que murió y que a saber qué pasó con él. Decían: no podemos callar lo que hemos visto. Lo vimos, lo tocamos, hablamos con Él. El Señor está vivo, resucitó. No podemos decir que no resucitó. Él está vivo, no podemos callar lo que hemos visto. Y por eso a muchos de ellos los mataron, por proclamar la resurrección del Señor. Nosotros hoy proclamamos la resurrección del Señor. Y si le preguntamos al Señor: Señor, ¿y por qué hiciste todo esto de encarnarte, morir en la cruz para salvarnos y al final resucitar y fundar la iglesia y todo? ¿Por qué hiciste? Sobre todo, ¿cuánto te abajaste, te humillaste? Por 2 razones, nos diría el Señor. Primero, porque estabas en pecado, no había posibilidad de que te salvaras. Y segundo, porque te amo. Y el amor me llevó a no dejar que te fueras al infierno por toda la eternidad. Tenía que hacer algo para que eso no te pasara. Y entonces el Señor muestra que su amor eterno es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? La virtud moral que nos inclina y que está en Dios y debe estar en nosotros, que nos inclina a sentir compasión
de la miseria del prójimo y a procurar auxiliarlo en esa miseria. Y el Señor es misericordioso y quiere que nosotros, en quienes se ha encendido el amor de Dios, también haya un amor misericordioso que nos lleve a ser compasivos, a auxiliar al prójimo en sus necesidades. La Iglesia propone 14 obras de misericordia para mostrar ese amor misericordioso que hay en nuestro corazón. Examinemos a ver si las estamos viviendo y también pidamos al Señor su misericordia para nosotros y para el mundo entero. El Señor quiere que confiemos en Él y nos dice que Él nos ama con un amor misericordioso. Se le apareció a Santa Faustina Kowalska y le dijo que propagara la devoción a la Divina Misericordia. Está el libro, el diario de Santa Faustina, donde están escritos los diálogos que ella tuvo con Jesús. Se puede comprar este libro en cualquier librería católica. Ahí aparecen los diálogos cuando Jesús le iba hablando. Pidió Jesús que se hiciera una imagen de él. Él se mostró a Santa Faustina y se hizo la imagen que ya es famosa en todo el mundo, Jesús de la Divina Misericordia, donde salen 2 rayos del costado de Jesús, uno azul o blanco que significa el agua y uno rojo que significa la sangre. Y Sor Faustina nos enseñó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, donde le decimos al Señor que sea misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Bien, pues hoy, Domingo de la Divina Misericordia, le pedimos al Señor que sea misericordioso y que mueva a muchos a buscar su misericordia, que ablande los corazones duros, que se arrepientan y que vengan a pedir la misericordia del Señor, su perdón, a Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no disfruta condenando a la gente, no, Él quiere salvarnos. Jesús no vino para condenarnos, vino para salvarnos. Todo lo que ha hecho, solo tenemos que aceptar su salvación. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.